Muy buenas tardes. Primero agradecer a la organización de este congreso la invitación, y cuando estuve preparando esta presentación, la verdad que dije claramente que este tema del bundle de prevención de neumonía asociada a ventilador mecánico era para un congreso como este de tipo multidisciplinario, donde se juntan distintos profesionales de la salud y que como equipo vamos a contribuir a que los pacientes, como acaba de decir la doctora Villegas, ojalá no presenten una neumonía asociada a ventilador mecánico, ojalá no tengan pseudomonas ni acinetobacter, lo que significa su tratamiento, el alto costo y la mortalidad de esto. Como agenda de presentación vamos a ver algo de epidemiología, diagnóstico, pero lo que nos convoca son las medidas de prevención y el bundle. Contarles que desde el año 1970 el Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales estadounidense definió 3 indicadores de infección, ¿ya? Y el indicador principal, diría yo, es la tasa de neumonía asociada a ventilador mecánico. Por lo tanto, llevamos muchos años ya trabajando y conversando sobre el tema. Para que entendamos un poco los conceptos, contarles que la neumonía asociada al ventilador mecánico es aquella que se produce después de las 48 horas que un paciente se encuentra conectado a ventilador mecánico invasivo. ¿Por qué es tan importante? Porque es una de las causas más comunes de infección en las unidades de cuidados intensivos y porque es la principal causa de muerte de infecciones asociadas a atención en salud. Por eso es que es importante medir la mortalidad atribuible a la neumonía asociada a ventilador mecánico. Ahora, la tasa cruda de mortalidad, depende de las publicaciones, pero es bastante alta, oscila entre un 24 a un 76%. Prolonga los días de ventilación mecánica, prolonga la estadía hospitalaria y aumenta los costos. Se estiman que incluso $40.000 tratar una neumonía asociada a ventilador mecánico en un paciente. La incidencia. Mientras más días tengo un paciente conectado a ventilador mecánico, más riesgo tengo que el paciente adquiera una neumonía. 3% al día los primeros 5 días. Enseguida 2% entre el 5º y el 7º día y va aumentando un 1% adicionalmente. Otro punto importante a considerar es que un paciente que está con ventilador mecánico invasivo tiene 21 veces más riesgo de adquirir una neumonía que un paciente que está con ventilador mecánico no invasivo. 2 palabras de diagnóstico. El diagnóstico es complejo. Yo trabajo 23 años en la UCI y muchas veces se sobrediagnostican neumonias cuando eran traqueobronquitis, no necesariamente eran neumonía asociada al ventilador mecánico, y ahí hay un comité de infecciones asociadas a atención en salud que conversan con el intensivista, que conversan con el infectólogo y definen este diagnóstico de neumonía. ¿Por qué? Porque está asociado al 30-35% falsos negativos por problemas en la sensibilidad y porque tenemos un 20 o un 25% de falsos positivos por problemas en la especificidad, ¿ya? Por lo tanto, el usar exclusivamente los criterios de Johansson no significa excluir 1 de cada 3 casos o sobretratar 4 de 5. Este esquema no es para que lo lean, solamente contarles que el Centro de Control de Infecciones en enero del 2016 publicó este esquema para el diagnóstico de neumonía, donde se refiere a imágenes bastante esquemáticos, signos y síntomas, laboratorio, para poder diagnosticar cuándo una neumonía se puede diagnosticar como asociada o no asociada al ventilador mecánico. ¿Qué es importante saber de esto? Es la patogénesis de la neumonía asociada al ventilador mecánico. El mecanismo de producción es el siguiente. Se coloniza la orofarinx y la vía digestiva con microorganismos intrahospitalarios. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre una aspiración hacia la vía aérea inferior. Porque es importante que como profesionales de la salud tengamos claro el mecanismo de patogénesis de la neumonía, porque vamos a poder actuar sobre los mecanismos de prevención cuando tengamos claro esto.
¿Qué es lo que dice ASAP en el Infectious Disease del 2015? Dice que la patogénesis de la neumonía, cuando hay una colonización bacteriana o cuando hay aspiración de secreciones contaminadas o se inhalan, vamos a tener que intervenir en rutinas de aseo de cavidades, apropiada higiene de las manos, colóquese guantes, cumpla las precauciones de contacto, las precauciones estándar, o vamos a tener que, en la medida que se puede, lo vamos a ver más adelante, acortar la ventilación mecánica, elevar la cabecera, ¿ya? O sea, son muchos los factores. ¿De dónde van a provenir estos microorganismos que nos acaba de mencionar la doctora? Las pseudomonas, los acinetobacter. Colonización orofaringea. Aspiración de secreciones. Alteraciones de la toilette pulmonar del paciente y procedimientos invasivos de la vía aérea a los que están habitualmente sometidos nuestros pacientes de cuidados intensivos. Es importante considerar que tenemos factores que son modificables y factores que no son modificables. Dentro de los factores modificables, les puedo mencionar que es la posición del paciente, que lo vamos a repetir, por favor, muchas veces en esta presentación, la sobredistensión gástrica, contaminación de las tubuladuras del ventilador mecánico, traslados frecuentes de pacientes, baja presión del balón de neumotaponamiento, como lo conocen ustedes, o como el CAF. En Chile, nosotros para lo que es prevención de neumonía asociada a ventilador mecánico, tenemos un consenso que es del año 2011, que se refiere específicamente a prevención, así como tenemos uno de diagnóstico, también existe el de prevención. Y acá, solamente para mencionarles que existen tanto medidas farmacológicas como medidas no farmacológicas, que son las que yo me voy a referir principalmente. ¿Y por qué les quise traer este artículo? Porque en varias de estas medidas coincide la sociedad americana, la sociedad canadiense, la sociedad europea de cuidados intensivos. Y ellos coinciden en varias de estas medidas que yo les voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Algunas no las menciona, pero ya cuando coinciden varios es porque parece que tenemos que hacerlas. Primera medida, higiene de manos. La higiene de manos, pero si está algo tan simple, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, es la medida que menos se cumple en las unidades de cuidado intensivo. Bordea alrededor de un 40 a un 50% el cumplimiento de esta medida. ¿Qué es lo que dice esta campaña? Lávese las manos. El lavarse las manos salva vidas. Si la adherencia era baja, yo diría que ha mejorado la adherencia estos últimos años con la incorporación del alcohol gel. Pero si tenemos el alcohol gel, usémoslo. ¿Cuándo nos vamos a lavar las manos? Yo cuando me formé como enfermera era antes y después de atender al paciente. No, desde el año 2005 la OMS dice lávese las manos en los 5 momentos. Y son los 5 momentos que nosotros vamos a atender a nuestros pacientes. Acá están. La posición del paciente. Mantenga a su paciente semisentado. Nosotros las enfermeras tenemos una controversia ahí, porque nos dicen mantenga al paciente entre 30 y 45 grados. A 45 grados nos aumentan las lesiones sacras, las úlceras sacras. Por lo tanto, tenemos que tratar de mediar en que el paciente no nos haga una neumonía, pero que tampoco se nos ulcere. Pero la posición es de 30 a 45 grados. Créanme, y acá me imagino que hay gente de todas partes de Chile, que no todas las camas de intensivo están anguladas. Es muy fácil cuando uno puede graduar la cama a 30 grados, a 45 grados, y uno tiene la medida visible y la incorpora. Pero hay muchos otros centros que las camas no están graduadas, y una medida que parece tan fácil de cumplir, no se cumple. Así como la higiene de manos no se cumple, la posición del paciente tampoco se cumple. Mi centro no tiene las camas graduadas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Con el equipo multidisciplinario, mis kinesiólogos, liderados por Wilson Neira, que si no sé si está por ahí, hicimos una medida visual de marcar nuestras camas para poder angularlas. De una forma bastante artesanal, se creó un goniómetro con 2 reglas, una escuadra, una cinta roja,
y nuestras camas están marcadas al lado derecho en 30 grados, al lado izquierdo en 45 grados. Y yo visualmente tengo que ver que esta línea coincida con la línea de abajo en línea recta. Entonces, el que pasa por la unidad del paciente tiene que supervisar que el paciente esté angulado. Y con eso solucionamos el tema de no tener camas con angulación definida. Pero ahora con el advenimiento de los smartphones, yo sé que hay que tener cuidado con las precauciones de contacto, con las precauciones estándar, pero los smartphones ahora traen esta aplicación y usted puede ver perfectamente en la baranda cómo está angulado su paciente. Entonces, si vamos a usar la tecnología, la podemos aplicar en este tipo de cosas. Sentemos a nuestros pacientes, ese es el mensaje. Evitemos traslados intrahospitalarios innecesarios. La verdad es que la mayoría de las veces que sacamos a nuestros pacientes de la UCI es porque ellos requieren sus exámenes. Pero, por ejemplo, en mi UCI hemos conseguido que nos vayan a hacer los ecocardios al lado de la cama del paciente, electroencefalograma, y no tenemos que sacar al paciente de la unidad. Eso nos favorece como equipo de enfermería, pero también favorece a nuestro paciente. Evite la posición supina. Cuando tenemos que pasar al paciente a escáner, a resonancia, lo tenemos que dejar plano. Mantenga precaución con la manipulación de los fluidos. Si usted usa humidificación activa y no tiene un cable calefactor interno, cuide el fluido de sus mangueras. Al menos un traslado fuera de la UCI aumenta el riesgo de un 24 a un 26% de que un paciente haga una neumonía asociada al ventilador mecánico. No es menor. Idealmente, que el equipo médico piense en desconectar al paciente del ventilador mecánico. ¿Ya? Acá yo les traje un ejemplo del protocolo de Winning que crearon nuestros kinesiólogos cuando los doctores ya indican empezar a sacar al paciente del ventilador mecánico. En la medida que se pueda, use ventilación mecánica no invasiva. Yo ya les mostré el riesgo que tienen los pacientes intubados con ventilador versus los que no lo tienen. Ahí está la referencia. Higiene de la cavidad bucal. Es un tema 100% de enfermería. Programe, según su centro, la frecuencia de los aseos de la cavidad bucal. ¿Cómo tenemos que hacer el aseo de la cavidad bucal? Elimine el detritus de la boca. Yo leí muchas publicaciones, Medline, PubMed, que hablaban de este tema y decía, aplique la clorhexidina al 0,12, ahí había una discusión del 0,12 o al 2%. Acá lo importante es limpiar la boca, limpie la cavidad bucal de su paciente, mejillas, encías, lengua, diente. Después que tenga un buen aseo hecho, aplique la clorhexidina. Ahí deje la tocación, no la diluya, déjela ahí. 0,12%. Acá hay un review, una revisión sistemática que les quise traer, que es bastante reciente, que habla del 2015, que dice que ellos lograron con el control del biofilm bajar la incidencia de neumonía, no solamente controlando con el tema del aseo de la cavidad bucal. ¿Ya? Aspire el hipofarinx de su paciente intubado. Los pacientes acumulan muchas secreciones en la tráquea. Cuando están intubados sobre el CAF, la cantidad de secreciones que hay ahí es impresionante. Si usted va a medir el CAF, ¿no es cierto? Porque uno como jefa les exige que tienen que medir la presión del CAF cada ciertas horas, ¿no es cierto? Si no va a aspirar a su paciente, no mida la presión del CAF, porque del momento que usted conecta el balón de neumotaponamiento, el balón se desinfla y las secreciones pasan como un dardo a la vía aérea inferior y le regalamos la neumonía al paciente. Por lo tanto, vamos a aspirar a nuestro paciente siempre en el hipofarinx y después vamos a medir la presión de neumotaponamiento. Drene las secreciones subglóticas. En los últimos años hay bastantes estudios, les voy a mostrar algunos, donde existe el tubo de aspiración subglótica. Ya está presente en las unidades y está, al menos en mi UCI, solo usamos el tubo con aspiración subglótica. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Drenar las secreciones que se forman en este espacio. Y acá hay un estudio multicéntrico del American Journal del año 2010,
donde nos muestra claramente cuando ellos empezaron a usar los tubos con aspiración supraglótica versus los tubos tradicionales y cómo lograron disminuir la tasa de neumonía asociada a ventilador mecánico. Siempre estos estudios hay otros factores involucrados, pero en el caso de ellos fue la medida que cambiaron. Bueno, acá hay otro estudio del CHEST donde ellos también muestran cómo incorporaron los tubos con aspiración subglótica, y un estudio del Critical Care del 2011, también ellos hicieron una revisión sistemática y un metaanálisis para poder llegar a la conclusión de lo que los tubos con aspiración subglótica sí servían. Ahora, si los tubos son con aspiración intermitente o continua, eso ya es otro cuento. La mayoría de los estudios avalan que es mejor la aspiración intermitente que la continua, por lo que significa la aspiración de estos tubos. Evite cambio de las tubuladuras del ventilador mecánico. No las cambie. Eso lo hacíamos antiguamente. Cada 3 días, cada 5 días cambiábamos las mangueras del ventilador mecánico. Pensábamos que era lo mejor. No las cambie. ¿Cuándo las puede cambiar? Cuando tengan evidente secreción visible. Cuando se contaminaron. Cuando usted ve que el paciente tuvo que salir del examen con un ventilador y las contaminó. Pero si no, no las cambie por rutina. Y acá en Chile, la norma es que los circuitos de ventilación mecánica se usan estériles, ¿ya? A diferencia de otros lugares. Limpie y desinfecte los equipos entre pacientes. No todos tenemos un ventilómetro por cama. Acá cuesta alrededor de $1.000.000 un ventilómetro, no podemos. Si yo voy a intercambiar un cafómetro, un ventilómetro entre un paciente y otro, tengo que limpiarlo y luego desinfectarlo, ¿ya? Y eso nos referimos al ventilómetro, al cafómetro, al AMBU, que en este caso va al servicio de esterilización. Controle la presión del balón de neumotaponamiento. Acá hay un artículo que encontré del año 2013 que dice, ¿dónde está la evidencia de esto? ¿Ya? Pero la evidencia de controlar la presión del balón de neumotaponamiento es que necesitamos sellar la vía aérea. Necesitamos que estas secreciones no pasen a la vía aérea inferior y impida el paso de estas secreciones, pero cuando lo haga, ya les expliqué, hágalo bien, aspire primero a su paciente. Uso de la gástrica o la yeyunal. La verdad que mayor diferencia no hay entre usar la gástrica o la yeyunal, tiene una evidencia tipo 1A, ahí está la bibliografía, a no ser que el paciente tenga realmente una disfunción postpilórica y necesitemos usar la sonda de nasoyeyunal. El otro día, un becado de mi servicio, becado de pediatría, me preguntó, jefa, ¿por qué en el bundle de ustedes está la prevención de trombosis venosa profunda? Entonces yo le dije, si bien es cierto, no es una medida para prevenir la neumonía, es una buena práctica médica hacerlo, porque entre el 20 y el 80% de los pacientes durante su hospitalización en la UCI van a presentar una trombosis venosa profunda. Y por eso que nuestro equipo, yo les voy a mostrar, decidió poner esta medida en el bundle. Evalúe diariamente la posibilidad de extubación de su paciente y haga una disminución transitoria y programada de la sedación. Nosotros en mi UCI hace bastantes años ya tenemos un protocolo de pseudoanalgesia que es guiado por metas y que es llevado por enfermeras. ¿Qué les puedo recomendar en relación a la suspensión de los sedantes? Establezca un protocolo local. Primero, determine qué escala de sedación va a usar. Evalúe la frecuencia de las evaluaciones. Que el médico residente, el intensivista, le establezca una meta diaria de sedación, cuáles son los fármacos a elegir, las propuestas de intervenciones cuando el paciente se le agita, ¿ya? Ojalá no tenga que usar bloqueo neuromuscular. Si lo usa, use ojalá un estimulador de nervio periférico y use el bloqueo por la menor cantidad de días. Y lo que nos enseñó a nosotros el doctor Tobar, la revisión de la Sociedad Americana de enero del 2013, si no me equivoco, es que ojalá actualmente no benzodiazepina, sino que ojalá algún opiáceo con propofol, de acuerdo a la sedación profunda o superficial, con propofol o con dexmedetomidina. ¿Por qué les mostré todas estas medidas? Que son medidas no farmacológicas, bastante básicas parecen, porque el Institute for Healthcare Improvement recomienda el uso de bundles para los pacientes críticos. En este caso, para la prevención de neumonía asociada a ventilador mecánico.
¿Qué es lo que es el bundle? ¿Por qué el tema de esta presentación es bundle? Porque se refiere a un conjunto de prácticas sencillas avaladas por la mejor evidencia científica y habitualmente debe incluir 3 a 5 medidas que en conjunto han demostrado los mejores resultados. Pero, ¿qué es lo que caracteriza este bundle? Que es la ley del todo o nada. Yo elijo 3 medidas, tengo que cumplir las 3 para dar cumplido el bundle. Elijo 5, se tienen que cumplir las 5 para que se cumpla el bundle. ¿Cómo mido el impacto? El impacto se mide de 2 maneras. Si el personal de salud logra un cambio de conducta, lo voy a ver a través del bundle. Y si el impacto me muestra efectividad, entonces lo voy a ver a través de la disminución de la tasa de neumonía asociada al ventilador mecánico. Y créanme que de repente ocurre que hay cambio de conducta y no baja la tasa. O al revés, baja la tasa y no cambia la conducta. Ojalá que las 2 cosas puedan ir a la par. Ahí está un ejemplo de bundle de la Sociedad Chilena de Infectología, publicado el año 2011, donde ellos eligieron 5 medidas. Y les puedo contar, nosotros estamos trabajando en nuestra unidad con bundle desde el año 2010, donde empezamos a hacer toda la revisión bibliográfica. Y les puedo contar con mucha propiedad que el incorporar un bundle y mantener un bundle en una unidad de cuidado intensivo requiere principalmente esto. Es un aspecto clave involucrar al equipo multidisciplinario. Involucra a las enfermeras, a los médicos, a los kinesiólogos, al terapeuta ocupacional, a los técnicos paramédicos. ¿Cómo lo hacen para los centros que todavía no lo tienen y no lo han incorporado? Reúnase con su equipo de trabajo, llegue a un consenso. ¿Cuáles son las medidas que vamos a elegir? Para este centro, acuérdense que cada centro es particular. Revise la bibliografía y busque la mejor evidencia. Cree un protocolo de atención de enfermería en que basarse. Y defina las medidas y cree su bundle. Este es el bundle que nosotros ocupamos en el Hospital de la Universidad de Chile. Como medida 1, mantenemos al paciente en ángulo de 30 a 45 grados. Hacemos el aseo de la cavidad bucal cada 6 horas y ocupamos clorhexidina al 0,12%. Lo que les contaba es que nosotros sí tenemos incorporada la profilaxis de trombosis venosa profunda en nuestro bundle, ya sea con medidas antiembólicas, ya sea con anticoagulación. Tenemos incorporado el protocolo de sedación y la indicación de weaning adecuada, que nuestros médicos todos los días en la hoja de indicación la indican, y el registro de la presión del CAF 2 veces por turno, o sea, cada 2 horas, más el registro. Cree su instrumento, porque esto las enfermeras yo les voy a mostrar cómo lo aplican. Angélica, te quedan 3 minutos. Difunda el instrumento, capacite a su equipo y no lo capacite una vez, sino que cada vez que cambie su equipo. Cuando lleguen los becados de intensivo, cuando llegue personal nuevo, enfermeras nuevas, vuelva a difundir el instrumento para que el bundle siga resultando. Haga capacitación multidisciplinaria. Y acá, muy breve, les quiero mostrar este estudio donde ellos combinaron 2 estrategias: educación y incorporar el bundle. Y con eso ellos demostraron que lograron bajar la tasa de neumonía asociada a ventilador mecánico. En la revista El Ciber hay un trabajo bien bonito de enfermería que ellos trataron de incorporar el bundle, lo hicieron, pero llegaron a una de las conclusiones lamentables, que era lo que yo les contaba, que dentro de las medidas que menos se cumplían era la posición del paciente y control del balón de neumotaponamiento. O sea, se sigue repitiendo eso. Bueno, ahí están nuestras medidas del bundle: el aseo de la higiene de la cavidad bucal, el uso de la clorhexidina, la higiene de manos, la medición del balón de neumotaponamiento, la trombosis venosa profunda y nuestro protocolo de pseudoanalgesia. ¿Cómo lo aplicamos el bundle? En forma diaria. Y hace ya casi 2 años lo aplicamos por turno, de día y de noche. Una colega el otro día me preguntaba: jefa, ¿cuál es la diferencia entre aplicar una pauta de supervisión y un bundle? Es que el bundle usted lo aplica los 365 días del año en el turno de día y de noche. La pauta de supervisión la aplicamos 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, no la aplicamos todos los días. Ideal que sea aplicado a través de un equipo multidisciplinario.
revise los registros de enfermería, haga una inspección visual de su paciente, vea si está sentado, vea si se hizo higiene de la cavidad bucal y haga corrección inmediata. No basta con registrar el bundle, hay que corregir lo que está mal en el paciente y regístralo en un instrumento ad hoc. Bueno, artículo, el bundle sirve para neonatología, pediatría, adultos y mida qué es lo que sucede con su bundle, mida la adherencia, mida las tasas de neumonía, vea cómo le resulta ir aplicando el bundle a lo largo de los años y haga intervenciones. ¿Le subió la tasa de neumonía? ¿Bajó la adherencia del bundle? Intervenga. Bueno, ahí hay otro estudio en honor al tiempo. Solamente les quiero contar que aquí lograron bajar la tasa de neumonía de 10,8 a 6,8. Es un estudio que está publicado en enfermería y es bastante gráfico porque ellos acá tenían la tasa de neumonía asociada a ventilador mecánico, implementaron el bundle, el conjunto de medidas y lograron bajarla. Pero ven que igual es oscilante, donde seguramente hay que hacer intervenciones programadas. Y 2 minutos, o sea, 1 minuto, contarles que nosotros, si bien es cierto, en nuestra UCI no superábamos el estándar nacional, ni superábamos la meta hospital clínico, nos propusimos la meta de mejorar nuestra tasa de neumonía asociada a ventilador mecánico, porque teníamos una tasa estacionaria, estábamos fluctuando siempre 11, 10, mantenido. Y hicimos todas estas medidas que yo les cuento, logramos implementar el bundle y el año que se incorporó el bundle logramos bajar esta tasa estacionaria a 4,6 con este paquete de medidas. ¿Y qué es lo que sucedió? Medimos los bundles, medimos los días de ventilación mecánica de los distintos años, el número de bundles aplicados, la adherencia, que si bien es cierto el primer año bajó la tasa de neumonía, la adherencia no fue tan buena. El cumplimiento global del bundle fue casi de un 90% y la tasa de neumonía de 4,6 la logramos mantener alrededor de 5 o 6. Y finalmente, para graficarlo, nuestra tasa de neumonía, estábamos ahí oscilante, nosotros somos lo que estamos en azul, estaba ahí, logramos implementar el bundle y la logramos bajar para mantenerla bajo el estándar del hospital. Eso es todo, muchas gracias.